si Dios parece que no hace nada, no es porque no tenga la capacidad de hacer algo. Es porque te ama y te espera. Porque cuando Dios te ve, no te ve como lo que eres. Las personas te ven como eres y te juzgan. Te juzgan por tu ropa, te juzgan por el color de tu piel, te juzgan por tu apellido, te juzgan por tu dinero, por tu empleo, por tu título profesional. Pero Dios no. Dios te ve como una piedra bruta, pero no te ve como la piedra bruta. Te ve como el diamante que existe dentro de ti. Porque aunque tú creas que tú no vales nada, aunque tú creas que nunca vas a hacer nada, aunque tú veas un monte de defectos en tu vida, dentro de ti hay un diamante precioso. Y cuando Dios te encuentra en los caminos de la vida, ve ese diamante que nadie ve. Y si le entregas tu vida a Dios, Él te va lapidando, Él te va burilando, Él te va limando. Y un día llegas a ser el diamante precioso que nadie veía. Pero para eso tienes que entregarle tu vida a Jesús. Y ahora vas a entender mejor el texto bíblico. Vamos al texto. Dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos. Tú sabes que Dios en la Biblia es conocido por muchos nombres. Jehová Jireh, Elohim, Adonai y muchos otros nombres. Tiene como 20 nombres. Uno de ellos, y el más expresivo, el más relevante, es Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿alguna vez te has preocupado por qué es Jehová de los ejércitos? ¿De qué ejércitos? No se trata de soldados humanos. Se trata de ejércitos de ángeles. Ángeles guerreros, ángeles defensores, ángeles con espada en la mano. No una espada para matar, una espada para defender al pueblo de Dios. Si Dios quisiera que todos los... ¿Qué palabra voy a usar? Todos aquellos que contumaces, rebeldes, malignos, que se ríen de Dios, se ríen de la Biblia, se ríen del pueblo de Dios, se ríen de tu fe, se burlan de ti en el trabajo, en la calle, ofenden a Dios a veces con palabras soeces. No sé si te has dado cuenta cómo hoy día en la televisión se ridiculariza a Dios. En los TikToks, cómo se ríen de Dios. Y si los ángeles quisieran, pues toda esa gente estaría muerta en un instante. Yo siempre cuento la historia de que cuando muchos años atrás, yo era director de jóvenes, había un adolescente de 16 años, líder de un grupo de adolescentes rebeldes que no obedecían a los padres, ¿no? ¿Sabe lo que hacían? Arrancaban hojas de la Biblia. Dicen que el papel Biblia es el mejor papel para envolver macoña. Y este papel no encuentras en las librerías. Entonces, para ellos era más fácil comprar una Biblia. Las Biblias están subsidiadas por la sociedad bíblica. Arrancaban la hoja, envolvían ahí la marihuana y fumaban. Y entonces un día me dijeron, ¿por qué no habla con esos muchachos ahí? Y yo fui. Ahí estaban todos ellos, ¿no? En esos tiempos eran los tiempos de los jeans con unos botapiés anchos,
cabello largo, todo así, ¿no? La época de la música de discoteca, de John Travolta, de esos tiempos antiguos, ¿no? Y cuando llego a ellos, le digo, muchachos, pero no pueden hacer eso. ¿Qué no podemos? ¿Cómo van a arrancar hojas de la palabra de Dios para fumar marihuana? Eso es un desrespeto completo a Dios. Y el líder de ellos me mira y dice, ¿qué Dios? Le digo, ¿cómo que Dios? El Dios que te creó, el Dios que te cuida. Tú estás vivo porque Dios existe y porque Dios te ama. Y él dice, será tu Dios. Yo no tengo Dios. Yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Chiquillo de 16 años. Le digo, pero ¿cómo te atreves a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. Y entonces él me desafía. Y dice, si Dios existe, le doy 30 segundos para que me quite la vida. Y comienza a controlar el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30. Y no pasa nada. Y él me vino todo socarrón. Y me dice, ¿y dónde está tu Dios? Y yo no soy Dios, yo soy un ser humano. Y yo a veces me molesto. Y ahí me molesté. Y no dije nada, pero en mi corazón le dije, Dios mío, está bien, no lo mates. Pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz alguna cosa. ¿Cómo un muchacho de 16 años te va a estar desafiando de esa manera y tú no haces nada? Pero es que Dios es Dios, querido. Entonces ese Jehová de los ejércitos podría destruir a la humanidad rebelde en un segundo. Pero es que Dios ama a los seres humanos, aunque sean rebeldes, aunque sean malos, aunque sean crueles, aunque sean violentos, injustos. Dios ama al ser humano con un amor que el hombre nunca podrá entender. Dios te ama. Ezequiel dice, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? Ya te has puesto a pensar, ¿quién es un impío? Impío no es el pecador. Impío es el pecador malo, contumaz, rebelde, que hace el mal y para él el mal que está haciendo le parece bien. Ese es el impío. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y vuelva. Así que, si Dios parece que no hace nada, no es porque no tenga la capacidad de hacer algo. Es porque te ama y te espera. Porque cuando Dios te ve, no te ve como lo que eres. Las personas te ven como eres y te juzgan. Te juzgan por tu ropa, te juzgan por el color de tu piel, te juzgan por tu apellido, te juzgan por tu dinero, por tu empleo, por tu título profesional. Pero Dios no. Dios te ve como una piedra bruta, pero no te ve como la piedra bruta. Te ve como el diamante que existe dentro de ti. Porque aunque tú creas que tú no vales nada, aunque tú creas que nunca vas a hacer nada, aunque tú veas un monte de defectos en tu vida, dentro de ti hay un diamante precioso. Y cuando Dios te encuentra en los caminos de la vida, ve ese diamante que nadie ve. Y si le entregas tu vida a Dios, Él te va lapidando, Él te va burilando, Él te va limando. Y un día llegas a ser el diamante precioso que nadie veía. Pero para eso tienes que entregarle tu vida a Jesús.
porque solo Él puede lapidarte. La universidad no cambia tu vida, te da conocimiento, pero no cambia tu vida. Los viajes por el mundo te pueden dar cultura, pero no cambian tu vida. El dinero te puede dar poder, pero no cambia tu vida. Sigues siendo infeliz, sigues siendo malo, sigues siendo violento. Te casas y tu matrimonio no dura por causa de tu carácter deformado, porque lejos de las manos de Dios eres piedra bruta. Pero no estás condenado a ser piedra bruta para el resto de la vida. Si te entregas a Jesús, Él es capaz de lapidarte, de darle forma a tu vida deformada. Así que Jehová de los ejércitos es el Dios de los ejércitos de los ángeles, dispuestos a correr en tu ayuda. Cuando tú llegas a un punto en tu vida en que dices, estoy perdido, ya luché con todas mis fuerzas, ya no puedo hacer más nada, ya hice todo lo que podía hacer, ya lo único que me resta es la muerte. En ese momento, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es Jehová de los ejércitos. Es por eso que los hijos de Natán escriben este versículo. Porque el rey Sennacherib, el diablo estaba ahí en la frontera, amenazando, te voy a destruir, no va a quedar ni raíz ni rama, voy a acabar con todos ustedes. Pero entonces el pueblo de Dios en medio de la dificultad canta. ¿Y qué canta? Jehová de los ejércitos. Pero lo que importa no es Jehová de los ejércitos. Lo que realmente es Jehová de los ejércitos está con nosotros. Porque ¿de qué te vale Jehová de los ejércitos si tú no lo has aceptado? Si tú no le has entregado tu vida. Pero cuando está contigo, no hay diablo que te pueda destruir. No hay brujería que te pueda hacer mal. Yo estaba saliendo en la ciudad del Salvador, allá al norte de Brasil, de mi hotel, hace muchos años. Yo debería tener que, en esa época, 35 años. Y cuando salgo del hotel, abro la puerta de mi cuarto, veo un tremendo círculo de ceniza de cigarro. Y en el centro una canasta abierta. Y hay un sapo agonizando. Porque al pobre sapo le habían clavado agujas en el riñón, en el pulmón, en el hígado, en las articulaciones. El pobre sapo se movía de una manera grotesca, un sapo gigante. Y pues yo abro la puerta un cuarto, veo esa escena y doy un paso atrás. Y llamo al gerente. Le digo, ¿qué han hecho aquí en mi puerta? Y él sube y ve y me dice, señor, disculpe, le han hecho una brujería. Le digo, pues yo no creo en brujerías, lo que yo quisiera es limpien, porque era un círculo gigantesco. Y yo le digo, yo quiero salir, no voy a saltar, por favor limpien. Y él mandó a llamar y aparecieron dos muchachas con su escoba, su pala. Y el gerente le dice, limpien. Y ellos dijeron, no señor, nosotros no podemos tocar eso. Ya limpien. Y una de las muchachas, con miedo de perder el empleo, empieza a llorar. Y le dice, señor, por favor, no podemos tocar eso. Eso fue hecho es un trabajo de brujería y solo puede ser deshecho por un brujo del bien. Entonces hay que buscar un brujo del bien, porque si tocamos eso, nos alcanza la maldición. Y yo entendí. Esa pobre señora no, Jehová de los ejércitos, existe sí, pero no está con ella, porque ella no le entregó la vida a Jesús. Y si tú no le entregas la vida a Jesús, pues tú tienes que tener miedo de todo.
Miedo del terremoto, miedo de que el avión se caiga. Ayer estábamos viniendo de Oruro y el pastor, cuando llegamos a tierra, me dice, ¿viste cómo el avión casi se cae? Yo le digo, ni me di cuenta, yo estaba durmiendo. Pero ¿cómo es capaz de dormir? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Pobre mujer, estaba ahí llorando con miedo de perder el empleo. Yo le digo, hija, dame la escoba, ya que ustedes no pueden, dame la escoba, dame la pala, yo voy a limpiar. Y la muchacha llorando me dice, Señor, no toque eso. No toque eso porque la brujería lo va a alcanzar. Está viendo ese sapo, está viendo esa aguja en el corazón. Usted va a morir del corazón. O del pulmón, mire la aguja en el pulmón. O del riñón, míralo. O de las articulaciones. Miren cómo han clavado la aguja en las articulaciones. Pero ese texto no es teoría, esa es la verdad. El Señor de los ejércitos de ángeles está conmigo. Tomé la escoba, tomé la pala, limpié todo. Ya estoy con 80 años. ¿Qué me hizo el diablo? Mi corazón está bombeando a todos lados. Mi pulmón está aquí. Mis articulaciones perfectas. ¿Qué me hizo el diablo? Me hizo perder el cabello. ¿Y cuál es el problema? Sin cabello yo puedo vivir. Querido, cuando Jehová de los ejércitos no está contigo, la vida es una turbulencia permanente. Tienes miedo de perder el empleo, miedo de que no vas a tener dinero para pagar la universidad, miedo de enfermarte, miedo de contagiarte, miedo de salir, miedo de entrar. Una vida con miedo, ¿para qué vivir? Levanta la cabeza, camina. Pero pastor, hay mucho peligro en la carretera. Ve, Jehová de los ejércitos está contigo. Ahora imagina el pueblo de Dios en Jerusalén cantando este salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sennacherib del otro lado, voy a entrar, los voy a destruir. Y ellos seguían cantando, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Que venga enfermedad, que venga plaga, que venga pobreza, que venga desempleo, que venga lo que sea, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso es lo que tienes que cantar en tu corazón. Pero el mensaje no termina ahí. Dice, nuestro refugio. ¿Para qué es un refugio? Un escondite. Métete ahí. Escóndete. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? Jehová de los ejércitos. ¿Y de qué forma Él va a estar contigo? Cuando tú corres y te escondes en Él, te refugias en Él. El Dios de Jacob. ¿Por qué se menciona aquí al Dios de Jacob? ¿Tú te acuerdas de Jacob? ¿Tú te acuerdas de Jacob cerca del río Jaboc? Aquella noche que estaba regresando para la casa e hizo pasar por el río a sus esposas, sus hijos, su ganado, y él se quedó solo a las orillas del río Jaboc y comenzó a orar y a decir, Señor, mañana me voy a encontrar con mi hermano. Pero yo engañé a mi hermano y engañé a mi padre y por eso tuve que huir. Y ahora estoy regresando. Mi hermano, ¿me habrá perdonado? ¿O mañana cuando me vea me va a matar? Oh Señor, soy un pobre pecador. ¿Qué hago? Ayúdame. Tú sabes que el peor juez de esta vida es nuestra propia conciencia. El enemigo hace de todo para que tú caigas y una vez que caíste, es el primero en venir y decir, no vales para nada, eres un pobre pecador,
¿Para qué vas a la iglesia? Hipócrita, mentiroso. Lárgate de la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Y lo peor es que tú le haces caso. Ven a Jesús, ¿cómo estás? Jacob aquella noche estaba ahí. Dice que comenzó a orar. Señor, dame tu perdón, dame tu perdón, dame tu perdón. Y no sentía que estaba perdonado. Oh Señor, ven, quiero verte, perdóname. He sido un mentiroso, he sido un engañador, por favor, perdóname. Inclusive su nombre Jacob quería decir usurpador, mentiroso, engañador. Yo soy Jacob, oh Señor, ten piedad de mí. Y de repente el sol ya comenzó a despuntar allá en el horizonte. Llegó, la historia dice que llegó un ángel. Y él comenzó a luchar. Señor, dame tu bendición, perdóname. Toda la noche luchando con el ángel. Y cuando el sol despuntó, el ángel le dijo, mira, ya me voy. Tengo que irme. Y Jacob se agarró con todas sus fuerzas y le dijo, Señor, yo no te dejaré si no me bendices. Y llorando, le dijo, Señor, bendíceme, porque yo no me levanto de mis rodillas si no me bendices. Y entonces el ángel le quebró la coyuntura de la cadera. El pecado trae dolor, querido. Aun cuando Dios te perdona, el pecado tiene consecuencias. Le quebró la coyuntura, pero lo bendijo. Y le dijo, desde ahora ya no te llamarás Jacob. A partir de hoy te llamarás Israel, porque Jacob quiere decir mentiroso, usurpador, engañador. Y ese viejo Jacob muere aquí. Ahora nace Israel. Has cambiado de nombre porque has cambiado de vida. Y ahora cuando los hijos de Coré escriben este salmo, claman a ese Dios, al Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando llegó el enemigo, todos comenzaron a recordar sus pecados. Y todos pensaron, esta maldición nos está llegando porque hemos pecado. El enemigo nos va a destruir porque hemos pecado. Aun cuando ellos cantaban diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, la conciencia les decía, ustedes pueden decir Jehová de los ejércitos, pero ustedes son un bando de pecadores, hipócritas. Mira, hay escondido por ahí dioses, imágenes de dioses paganos. Ustedes no valen para nada. Pero entonces ellos dicen, nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios del perdón, el Dios de la transformación. Oh, mi querido, yo te digo en el nombre de Jesús, tú puedes haber caído feo en la vida, pero no importa dónde estés, no importa dónde te has ido, no importa cuán hondo has caído, no importa las atrocidades que hayas hecho en tu vida, hay perdón para ti, porque tu Dios no solo es el Dios de los ejércitos, es el Dios de Jacob. Esta noche tú puedes salir transformado, perdonado, purificado de tus pecados. Pero para eso tienes que correr a tu refugio. Y el texto dice que tu refugio es el Dios Jacob. Entonces esta noche tú eres lo más precioso de Jesús, pero sin Cristo tú no eres nada. Entonces yo te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es solo para los miembros, no es para los miembros de iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Cristo. Esta invitación es para aquellos que un día se regocijaron en la iglesia, pero hoy día están lejos de Dios y lejos de la iglesia, y necesitan devolverse a Jesús. Esta invitación también es para aquellos que han estudiado la Biblia ya,
y que podrían bautizarse, pero que todavía no se han bautizado y ya tienen que tomar su decisión. Y esta invitación es finalmente para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo, no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, pero quisieran entregarse a Jesús y decirle: Señor, a partir de hoy yo quiero conocer más la palabra de Dios. Voy a pedirte que te levantes y vengas aquí adelante entregándole la vida a Jesús. No importa en cuál de esos tres grupos estés, si sientes que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí? Gloria a Dios. Déjate traer por el Espíritu Santo. Lentamente ven a Jesús. Del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas dos epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra tres grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo,
antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces instantáneamente el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida. Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes, así como Pablo. Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia, tú te encuentras con Dios. Y al encontrarte con Dios, Él abre tus ojos. Y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad. Tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios, capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban, de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado, a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo.
Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios, cuando me jubile trabajaré para Él, cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado. Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significa vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita. Y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía, religiosa, pero sin Dios, libre, pero esclava del pecado, culta, pero confundida, poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo: Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo: Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura.
Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección. La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea: el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.